Ya hemos visto en una clase anterior lo que son las raíces de polinomios y en esta clase vamos a hablar acerca de la multiplicidad de esas raíces. Vamos a definir lo que es una raíz múltiple de un polinomio. Decimos que un número k real o complejo es raíz de multiplicidad m de p de x si y solo si p de x es divisible por x menos k a la m, pero no por x menos k a la m más 1. Para entender mejor esto, vamos a ver algunos ejemplos. En principio, vamos a analizar la multiplicidad de 5 como raíz de este polinomio, p de x igual x por x menos 5 al cuadrado. A simple vista, vemos que p de x es divisible por x menos 5 al cuadrado, ya que existe un polinomio x que multiplicado por x menos 5 al cuadrado nos da p de x. Y recordemos que esa era la definición de divisibilidad. Sin embargo, p de x no es divisible por x menos 5 al cubo, ya que no hay ningún polinomio que multiplicado por x menos 5 al cubo nos dé p de x. Por eso podemos concluir que 5 es raíz de multiplicidad 2. Generalmente decimos que 5 es raíz doble para indicar la multiplicidad 2. Podemos decir triple para multiplicidad 3, pero en forma genérica diremos que es de cierta multiplicidad m. En este segundo ejemplo vamos a analizar la multiplicidad de las raíces de este polinomio a de x. Para eso veamos que 1 es raíz de este polinomio. Lo podemos verificar simplemente especializando el polinomio en x igual 1 y de esa manera vemos que a de 1 nos da 0. Ya sabemos de esta manera que 1 es raíz del polinomio, pero podemos tratar de ver de qué multiplicidad es. Entonces nos preguntamos si a de x es divisible por x menos 1 al cuadrado. Ya sabemos que es divisible por x menos 1 de acuerdo a lo que hemos visto en la clase anterior. Pero, ¿será divisible por x menos 1 al cuadrado? Eso lo podemos verificar dividiendo directamente al polinomio a de x por el polinomio x menos 1 al cuadrado y viendo si el resto de esa división da 0, o también dividiendo dos veces a de x por x menos 1 mediante la regla de Ruffini. Si hacemos a de x dividido x menos 1 al cuadrado, vamos a ver que el cociente nos va a dar x menos 1 y el resto nos va a dar 0. Por lo tanto, vemos que a de x es divisible por x menos 1 al cuadrado. ¿Pero significa eso que 1 es raíz de multiplicidad 2? No, porque vemos que a de x lo podemos escribir como x menos 1 al cubo, que surge de la división que acabamos de hacer, ya que vimos que el cociente multiplicado por el divisor más el resto nos da el dividendo. Entonces, observando la división, vemos que si hacemos x menos 1 por x menos 1 al cuadrado, nos queda x menos 1 al cubo y eso es igual a de x, ya que el resto es 0. Por lo tanto, acá vemos que 1 es raíz de multiplicidad 3, ya que a de x es divisible por x menos 1 al cubo, pero no por x menos 1 a la cuarta. En este caso también podríamos haber factorizado el polinomio usando el cuatrinomio cubo perfecto. Vamos a ver otra forma de encontrar la multiplicidad de las raíces y para eso vamos a definir el polinomio derivado. Decimos que si p de x es sumatoria desde igual 0 hasta n de a sub i por x a la i, un polinomio de grado n mayor o igual que 1, con lo cual estamos diciendo que a sub n es distinto de 0, vamos a llamar derivado de p de x al polinomio p' de x igual a esta sumatoria desde igual 1 hasta n de i por a sub i por x a la i menos 1. Fíjense cómo se arman los términos de este polinomio derivado. Estamos en cada término multiplicando al coeficiente por el exponente que tenía en el polinomio original y restando 1 al exponente de la indeterminada. Esto es lo mismo que se hace cuando uno deriva cualquier término que tenga la forma de una constante por x elevado a un número. Pero además vamos a decir que si p de x es igual a 0 o de grado 0,
es decir, cualquier número, vamos a definir que su polinomio derivado P' de x es 0. Y vamos a definir también que el derivado segundo de x es igual al derivado del derivado primero de P de x. Y en general, el derivado n de P de x es el derivado del derivado n menos 1. Por ejemplo, vamos a calcular todas las derivadas que podamos de P de x igual 2x cuarta menos 3x cuadrado más 5x menos 1. Entonces, comenzamos calculando P' de x. Acá recordamos cómo era la definición y vamos a ir utilizándola. Entonces, P' de x será, para el primer término, multiplicamos el exponente de la x, que es 4, por el coeficiente 2 y restamos 1 al exponente de la x, con lo que nos queda 4 por 2 por x a la 4 menos 1, que nos da 8x cubo. Para el siguiente término, multiplicamos por 2 al coeficiente, que es menos 3, y le restamos 1 al exponente de la x, y por lo tanto nos queda 2 por 3 por x a la 2 menos 1, que nos da 6x. Y luego, para el siguiente, el exponente de la x es 1, así que multiplicamos al coeficiente 5 por 1 y le restamos 1 al 1, con lo cual nos queda 5 por x a la 0, que es 5. Por último, el término independiente desaparece en el derivado, ya que la sumatoria de P' comienza desde igual 1 y no desde igual 0, como la sumatoria de P. Esto lo podemos pensar también para aquellos que ya conocen algo de derivada, como que la derivada de una constante es 0, así que por eso el término independiente no va a aparecer en el derivado. Pero ahora hagamos el derivado segundo. El derivado segundo es el derivado del derivado primero. Entonces derivamos el resultado anterior de la misma manera. Multiplicamos 3 por 8 y restamos 1 al 3, entonces nos queda 3 por 8 por x a la 3 menos 1, que es 24x cuadrado, y en el otro término hacemos lo mismo y nos queda 6, y el término independiente desaparece. Ahora hagamos el derivado tercero, que es el derivado del derivado segundo, y nos va a quedar 2 por 24x, que es 48x, y el menos 6 desaparece. Ahora hacemos el derivado del derivado tercero, que es el derivado cuarto, que nos va a quedar solamente 48. Y ahora tenemos un número y dijimos que la derivada de un número será 0, así que la derivada de p cuarta de x, que es p quinta de x, será 0. Y lo mismo pasará para el resto de los derivados, el derivado sexto, el derivado séptimo, etc. De aquí en más, todos los polinomios derivados darán 0. Veamos algunas propiedades del polinomio derivado. El derivado de una suma de polinomios es la suma de los polinomios derivados. El derivado de un producto de polinomios es el derivado del primer polinomio por el segundo sin derivar, más el primer polinomio sin derivar por el derivado del segundo. Seguramente a todos los que han visto algo acerca de derivada les resultarán conocidas estas propiedades. El derivado de p de x elevado a una potencia k lo podemos calcular como la potencia k multiplicada por p de x elevado a una potencia menos, k menos 1, y multiplicado por el derivado de p de x, p' de x, siendo k un número. Y el derivado de un número multiplicado por un polinomio p de x es igual al número por el derivado de p de x. Veamos un teorema que nos va a servir para utilizar el polinomio derivado. Si k es una raíz de multiplicidad m de p de x, entonces para m mayor que 1, k será raíz de multiplicidad m menos 1 de p' de x. Y si m es igual a 0, k no es raíz de p' de x. Lo que estamos diciendo con esto es que si tenemos un número que es raíz con una cierta multiplicidad de un polinomio, será raíz de multiplicidad 1 menos del derivado, y en el caso que sea una raíz simple no va a ser raíz del derivado. Vamos a demostrar este teorema. En principio, para m mayor que 1, por hipótesis, k es una raíz de multiplicidad m de p de x. Por lo tanto, sabemos que p de x lo voy a poder escribir como x menos k elevado a la m
multiplicado por q de x, ya que debido a la definición de raíz múltiple, p de x es divisible por x menos k a la m. Pero para indicar que no es divisible por x menos k a la m más 1, debemos poner que q de k es distinto de 0, es decir, k no es raíz de q de x. Y ahora vamos a aplicar la propiedad de la derivada de un producto para encontrar p' de x. Entonces tenemos el derivado de x menos k a la m, que lo hacemos nuevamente con la propiedad de la potencia, nos queda m por x menos k a la m menos 1, por el derivado de x menos k, que es 1. Eso multiplicado por q de x sin derivar, más x menos k a la m sin derivar por el derivado de q de x, que lo llamamos q' de x. Lo que vamos a hacer ahora es extraer factor común x menos k a la m menos 1. Y entonces nos queda en el primer término m por q de x y en el segundo término x menos k por q' de x. Esta expresión que quedó entre llaves no es divisible por x menos k. Por lo tanto, vemos que p' de x es divisible por x menos k a la m menos 1, pero no por x menos k a la m. ¿Cómo sabemos que esta expresión no es divisible por x menos k? Bueno, porque si reemplazamos k, especializamos x en k, nos queda m por q de k y q de k es distinto de 0. ¿Qué pasa si m vale 1? Si m vale 1, sabemos ahora por hipótesis que k sería una raíz simple de p de x. Por lo tanto, a p de x lo podemos escribir como x menos la raíz multiplicado por un polinomio q, tal que k no es raíz de ese polinomio, es decir, q de k es distinto de 0. Si nuevamente aplicamos la propiedad para hallar el derivado de p', tenemos que el derivado de x menos k es 1 multiplicado por q de x sin derivar, más x menos k sin derivar, por el derivado de q de x, que es q' de x. Si especializamos x en k en p', podemos notar que nos queda q de k, ya que en el segundo término nos quedaría k menos k, que es 0, y q de k es distinto de 0, así que k no es raíz de p' de x. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de este teorema con este polinomio p de x igual 2x cubo menos 2x cuadrado menos 2x más 2. Veamos en principio cuáles son las raíces y cuál es su multiplicidad. Para eso lo que vamos a hacer en este caso es factorizar el polinomio extrayendo 2 de factor común y luego haciendo factor común por grupos en lo que quedó entre paréntesis. Extraemos factor común x cuadrado entre los dos primeros términos y menos 1 entre los otros dos. Y bueno, ya sabemos utilizar este tipo de factorización. Nos queda x cuadrado menos 1 por x menos 1 por 2. Y el x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados que nos va a quedar como x más 1 por x menos 1. Así que finalmente obtenemos que p de x es igual a 2 por x más 1 por x menos 1 al cuadrado. Aquí podemos ver que p de x es divisible por x menos 1 al cuadrado, pero no por x menos 1 al cubo. Por lo tanto, 1 es raíz de multiplicidad 2. Por otro lado, vemos que p de x es divisible por x más 1, así que menos 1 es raíz simple de p de x. Vamos a ver qué pasa con el polinomio derivado. P' de x es el derivado de p de x y nos da 6x cuadrado menos 4x menos 2, haciendo el procedimiento como ya vimos en un ejemplo anterior. Este es un polinomio de grado 2 al cual le podemos calcular sus raíces utilizando la fórmula resolvente que ya conocemos, y las raíces de este polinomio son x1 igual 1 y x2 igual menos 1/3. Acá vemos que 1 es raíz simple de p' y era raíz doble de p de x, así que se verifica lo que nos dice el teorema. Por otro lado, la otra raíz es menos 1/3, quiere decir que menos 1 no es raíz de p', y también verifica lo que dice el teorema. Al ser menos 1 raíz simple de p de x, no es raíz de p'. Con esto ya hemos visto cómo funciona el teorema, pero hagamos un paso más. Si hacemos el derivado del derivado primero, como p' de x tiene dos raíces simples, ¿qué debería pasar con esas raíces
al reemplazarlas en el derivado segundo. P segunda de x es 12x menos 4. Y si reemplazamos, por ejemplo, el 1 en P segunda de x, nos va a dar 8, que es distinto de 0, así que vemos que 1 no es raíz de P segunda. Los invito a hacer lo mismo con menos un tercio y verificar que tampoco va a ser raíz de P segunda de x. Vamos a hacer una observación, y es que el recíproco de este teorema no es verdadero, ya que el teorema tiene una implicación y no una doble implicación. Por ejemplo, si p de x fuera x menos 1 al cubo más 4, el derivado p' de x es 3 por x menos 1 al cuadrado. 1 es raíz doble de p', sin embargo, no es raíz de p de x, ya que p de 1 nos da 4 y es distinto de 0. Veamos un corolario, es decir, una consecuencia inmediata del teorema anterior. Si k es una raíz de multiplicidad m de p de x, entonces, para m mayor que 1, es raíz de sus m menos 1 derivadas primeras. Esto es fácil de darse cuenta que es así, ya que si k es raíz de multiplicidad m de p de x, entonces, por el teorema anterior, será raíz de multiplicidad m menos 1 de p'. Y por el mismo teorema será raíz de multiplicidad m menos 2 de p segunda, y así podríamos seguir viendo que va a ser raíz de multiplicidad 1 del derivado m menos 1 y no va a ser raíz del derivado m. Veamos la siguiente proposición, que no la vamos a demostrar y que es conclusión de todo lo anterior. Un número k es raíz de multiplicidad m mayor que 1 de p de x si y solo si p de k, p' de k, p segunda de k, etcétera, hasta pm menos 1 de k es igual a 0 y el derivado m especializado en k es distinto de 0. Vamos a ver algunos ejercicios. El primero será averiguar la multiplicidad de 1 como raíz de este polinomio p de x, y lo vamos a hacer de dos formas distintas. Primero lo vamos a hacer con lo que ya conocíamos de antes, es decir, utilizando la regla de Ruffini para dividir por x menos 1 y ver si el resto nos da 0. Así que colocamos los coeficientes de p de x ordenado y completo, trazamos estas dos líneas, ponemos ahí el número 1 ya que vamos a dividir por x menos 1, bajamos el 1, multiplicamos por 1 que nos da 1, menos 1, 0, por 1, 0, menos 3, por 1, menos 3, 5 menos 3, 2, por 1, 2, menos 2, 0. Así que tenemos resto 0 y el cociente es x cubo menos 3x más 2. Por lo tanto, podemos escribir a p de x como x menos 1 por x cubo menos 3x más 2. Veamos ahora si podemos dividir a x cubo menos 3x más 2 por x menos 1 haciendo otra vez regla de Ruffini y el resto nos vuelve a dar 0. Entonces, hago otra vez esto, bajo el 1 por 1, 1, más 0, 1, por 1, 1, menos 3, menos 2, por 1, menos 2, más 2, 0. Vemos que nuevamente el resto nos da 0, es decir que x cubo menos 3x más 2 es divisible por x menos 1, y por lo tanto podemos escribir a p de x como x menos 1 al cuadrado por x cuadrado más x menos 2. Volvamos a hacer otra vez Ruffini dividiendo por x menos 1, el último cociente que hemos obtenido, y entonces ahora bajamos el 1 por 1, 1, más 1, 2, por 1, 2, menos 2, 0. Nuevamente obtenemos resto 0 y el cociente ahora es x más 2. Así que podemos escribir a p de x como x menos 1 al cubo por x más 2. En esta expresión ya podemos ver que p de x es divisible por x menos 1 al cubo, pero no por x menos 1 a la cuarta, así que concluimos que 1 es raíz de multiplicidad 3 de p de x. En esta segunda forma vamos a aprovechar la proposición que acabamos de ver sobre el polinomio derivado. Entonces, si reemplazo 1 en p de x, vemos que efectivamente nos da 0 porque 1 es raíz de p de x.
Hagamos el derivado p' de x, que nos va a dar 4x cubo menos 3x cuadrado menos 6x más 5. Y vamos a especializar p' de x en x igual 1. Lo hacemos de esta manera: 4 por 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 6 por 1 más 5, y efectivamente nos da 0, es decir que 1 es raíz de p'. ¿Podríamos afirmar de esta manera que 1 es raíz de multiplicidad 2? No, sin antes hacer p segunda de x y ver si vuelve a dar 0 al especializarlo en 1. Entonces hacemos p segunda de x, que nos da 12x cuadrado menos 6x menos 6, y lo especializamos en x igual 1 y vemos que una vez más nos da 0. Por lo tanto, vemos que 1 es raíz de p de x, de p' de x y de p segunda de x. ¿Qué pasará con p tercera de x, que es 24x menos 6? Si especializamos p tercera en x igual 1, obtenemos 24 menos 6, que nos da 18 y es distinto de 0. Por lo tanto, 1 es raíz de p de p segunda, pero no es raíz de p tercera, y de acuerdo entonces a la proposición que habíamos mencionado, podemos decir que 1 es raíz de multiplicidad 3 de p de x. En este segundo ejercicio, nos preguntamos si es posible afirmar que este polinomio a de x igual a x menos 2 a la quinta por q de x tiene a 2 como raíz de multiplicidad 5. Y bueno, la respuesta es inmediata, decimos que no, porque para poder decir que 2 es raíz de multiplicidad 5 de a de x, deberíamos afirmar que a de x es divisible por x menos 2 a la quinta, pero no por x menos 2 a la sexta. Y esto último no lo sabemos, ya que no nos dice nada acerca de q de x. Si además se aclarara que 2 no es raíz de q de x, recién ahí podríamos decir que 2 es raíz de multiplicidad 5 de a de x. En este último ejemplo nos dice indicar verdadero o falso, justificando la siguiente afirmación: que si k es raíz de p' de x, entonces es raíz doble de p de x. En este caso esto es falso, y para probarlo usamos un contraejemplo. Hay muchos, pero en este caso hemos puesto este. Si p de x es x cuadrado menos 2x, su polinomio derivado será 2x menos 2, del cual fácilmente podemos ver que la raíz es 1, ya que 2 por 1 menos 2 nos da 0. Sin embargo, 1 no es raíz de p de x, porque si especializamos x en 1 nos dará menos 1. Por lo tanto, vemos que 1 es raíz de p', pero no es raíz de p de x. De la misma manera, podríamos haber encontrado algún número que fuera raíz de alguna otra multiplicidad de p' y que sin embargo no fuera raíz de p de x.